Milei habló en su asunción presidencial de un siglo de colectivismo. Para principios del siglo XX éramos el faro de luz de Occidente. Lamentablemente, nuestra dirigencia decidió abandonar el modelo que nos había hecho rico y abrazaron las ideas empobrecedoras del colectivismo. Así que qué mejor que hacerse una escapada al cementerio de la Recoleta. Aquí hay una tumba muy alusiva que es la de la familia de Sebastián Bacena. Muy alusiva a ese viaje que propuso Milei de un siglo, ya que ese siglo incluye a los 70 años de peronismo, de los cuales siempre hablaban algunos fans de Cambiemos en su oportunidad, pero bueno, esos 70 años, al hablar de siglo, hay que incluirle 30 años más, dentro de los cuales queda dentro el irigoyenismo. Y bueno, si hay un suceso muy emblemático de aquella época y que casualmente forma parte del inicio de la película tan famosa de Leonardo Fabio, Sinfonía del Sentimiento. Enero de 1919. En la Argentina, la huelga de obreros metalúrgicos en los talleres Pedro Bacena, mayoritariamente de capital británico, es el detonante de una etapa sombría. Las clases dominantes, como en todo el mundo, temen que el ejemplo de la Revolución Rusa influya en el proletariado y que el sindicalismo pase de las simples experiencias reivindicativas al intento de cambiar el sistema. El gobierno reprime brutalmente a los obreros de los talleres Bacena. Se declara entonces la huelga general. Que son todos los episodios alrededor del taller metalúrgico Bacena en 1919, recordado principios de enero de aquel año como la Semana Trágica. Es una fecha que coincide prácticamente con la finalización de la Primera Guerra Mundial. Pero algo mucho más significativo a nivel mundial, que es el fin de aquel periodo de más o menos 150 años, conocidos como la Pax Británica. Que fueron esos 150 años, siglo y medio de predominio del Imperio Británico, y donde tuvieron mucha vigencia las ideas liberales que tanto defiende Milei y que, bueno, en lo que hace puntualmente a ese taller metalúrgico tan emblemático Bacena, precisamente en el año 1916, tiene incorporación de capitales de origen británico en aquel momento. Pero es el fin de una época. En realidad la salida de toda esa época de la Pax Británica coincide con la Revolución Rusa de 1917. Ahí vemos cómo se van extendiendo en la década del 20 todas las ideas colectivistas, algo que toqué más en profundidad en mi libro Estados Unidos versus China, Argentina en la Guerra Fría Tecnológica, y ahí decía precisamente que colectivistas fuimos todos de alguna forma a lo largo del siglo XX. También coincide toda esa época con el fin del patrón oro, el ocaso del imperio y la Pax Británica en aquella época. Empiezan
a difundirse muchas ideas de proteccionismo y de desarrollo de sectores industriales. Lo comenté también en mi libro de un montón de acerías que empiezan a desarrollarse en esa época, similar a los que visité allá en 2016 en el medio oeste de Estados Unidos. Donna se queja de que estos 300.000 puestos de trabajo que tuvo esta fábrica en sus buenos tiempos se han ido a países como China, como México, y por supuesto habla de de algo que es mítico totalmente, que es reflotar este mundo que en Estados Unidos ya no existe más. De acá salió el acero para muchos de los edificios más conocidos de Nueva York. La nostalgia de un mundo que no existe más puede no tener ningún sentido desde el punto de vista económico, inclusive desde el punto de vista histórico, pero puede convertirse en una gran herramienta de movilización política. Coincide justamente toda esa época a caballo del gran estímulo provisto por las dos guerras mundiales. Empiezan estas potencias a desarrollar sus aparatos industriales. Las guerras, obviamente, que fueron un gran estímulo. Todo el complejo militar, el acero de muchos de esos buques, el hierro de puentes y de todo un montón de obras de estímulos de aquella época, bueno, tienen mucho que ver con el auge de todas estas ideas y de alguna manera de las grandes políticas y de los aparatos industriales. Y bueno, y eso coincide precisamente con el ocaso de ese país al cual se refiere Milei, un tema que es muy debatido, que si Argentina era primero a nivel mundial a finales del siglo XIX, más allá de eso, está claro de que se hablaba a principios del siglo XX en Francia de los argentinos que tiraban manteca al techo y de ser rico como un argentino, está claro, y quedan muchas de esas huellas en Buenos Aires. Y las huellas también del Imperio Británico, en la terminal de Retiro, en tantas obras y estaciones de trenes que han quedado a lo largo del conurbano. Bueno, tienen mucho que ver con este proceso, inclusive muchos de esos hierros y aceros precisamente tenían origen en este taller metalúrgico, que fue el primer gran taller de capital nacional. Era un inmigrante italiano. Antes eran pequeños talleres, esto se arma un taller muy grande y bueno, tiene mucho que ver con esos episodios que después, bueno, ya después cambia de nombre y entra en un ocaso a lo largo de mediados del siglo XX. Tienen que ver con una época en donde en realidad Argentina, más allá de las críticas, de los errores que puede haber cometido, no tienen que ver con lo que hizo Argentina del mundo, sino lo que hizo el mundo con nosotros y con muchos de los países que en esa época cambiaron de signo político y bueno, conocieron el auge de ideas, estados de bienestar, desarrollo de sectores industriales, industria pesada y un montón de temas, y obviamente que el peronismo tuvo que ver con un esquema de desarrollo nacional que, bueno, no es el objeto de este video ponerme a analizarlo, y sí, bueno, se ve mucho en esa película, cuya primera parte precisamente tiene que ver el disparador con esa semana trágica asociada en la represión en estos talleres metalúrgicos Bacena que estaban en todo lo que es hoy, diría, San Cristóbal, Barracas, toda esa zona. No solo eso, sino de que este es uno de los panteones más bellos del cementerio de la Recoleta. Lamentablemente no se luce mucho por el lugar donde está un poco encajonado en
de las galerías no está muy a la vista, pero es una obra de un arquitecto que en internet hay algunas fotos de una cúpula bellísima que tiene, que de acuerdo a cómo le da el sol, le entra a determinada hora. Bueno, ahí se ve algo que estoy marcando ahora, que es esa cúpula. Pero bueno, este es un día nublado, gris. Se está reponiendo la ciudad de un temporal donde hay muchos árboles caídos en todas las avenidas, plazas. Bosque de Palermo repleto de árboles tirados, hablan de 4.000 árboles entre arrancados y que han sufrido los efectos del tremendo temporal que en la ciudad de Bahía Blanca provocó más de 100 muertos en un club. Lo que Argentina hizo con el mundo y lo que el mundo hizo con Argentina. Nunca hay que perder de vista esto. Obviamente que los mitos de gobierno o mitos fundacionales se forman alrededor de abstracciones y bueno, esta tiene mucho que ver, la que promueve Milei, con lo que hizo Argentina con el mundo en aquel momento y poco con lo que el mundo hizo con Argentina y con la mayoría de los países en aquella época, donde obviamente en general las ideas de laissez-faire, de liberalismo, libre comercio, apertura de mares y de puertos, que de alguna manera Inglaterra había garantizado el imperio alrededor de un siglo y medio y que coincide con el fin de la Primera Guerra y donde por supuesto empieza a aparecer a nivel mundial un fenómeno muy conocido que es el del desempleo, los países devastados por la guerra y bueno, la necesidad de, no es casual ahí la aparición de alguien contra el cual despotrica muchísimo Milei, que es Keynes. Precisamente tiene mucho que ver con este tipo de ideas y debates que se dan en aquel momento en Inglaterra, que era con promover estrategias de desarrollo que de alguna manera absorbieran contingentes de desempleados, recuperaran a los países de la guerra y bueno, y de alguna manera también alimentaran el gran motor que tienen el desarrollo de los estados nacionales, de las funciones estatales. Ahí aparecen, bueno, en Argentina en la década del 30, el impuesto a las ganancias, tenían mucho que ver con estrategias de desarrollo nacional donde aparece el actor estatal con mucha mayor profundidad de la que había tenido en el siglo XIX en una versión de funciones básicas que tenían que ver con justicia y defensa. En estos casos aparece un Estado ya con funciones que tenían que ver con promoción de la actividad económica, desempleo, políticas de salud. Bueno, de alguna forma el peronismo que se forja sobre ideas y con el modelo del laborismo inglés, no de casualidad parece el tema del sábado inglés, del aguinaldo y todas esas cosas de la época. Como decía en el libro, colectivistas fuimos todos en aquella época. Vemos la fecha, fundaciones de los partidos comunistas, tanto en Inglaterra, en Estados Unidos, en la mayoría de los países de Europa, la expansión de los estados de bienestar, impuestos, participación del Estado en la economía.
Y esto es un poco lo que ahora hay que ver en qué medida en este mundo post-2008, con un proceso incipiente de desglobalización, todas las consecuencias derivadas de la crisis financiera de 2008, y hemos visto el auge, Inglaterra saliendo precisamente muy a contramano de aquella época, saliendo de Europa, con todo lo que implica ello. Every week, the United Kingdom sends £350 million of taxpayers' money to the EU. That's the cost of a fully staffed, brand new hospital. Or looked at another way, that's £20 billion per year. It's the same as half of England's schools' budget. 4 times Scotland's schools' budget. It's 4 times the UK's science and research budget, and 60 times the money we spend on cancer drugs. De alguna manera, Inglaterra era hasta hace pocos años una especie, una suerte de hub financiero, con muchos servicios integrados con Europa, y bueno, vemos como las ideas liberales en este momento no gozan de muy buena salud, sobre todo después de lo que ha sido la crisis financiera de 2008. Entonces aparece como Milei con ideas que no parecen sintonizar mucho con el clima de época, por lo menos en lo que hace la economía. Hay que ver qué suerte tienen esta especie de revival o de desempolvar de alguna manera muchas de estas ideas y de personajes que justamente yacen en este cementerio, así como el caso de Bacena, lo tenemos a Julio Roca. Si hay un lugar que tiene que ver referencia obligatoria para lo que es la Argentina del primer centenario, tiene que ver con el cementerio de la Recoleta. Acá está el primer centenario. En 1853, luego de 40 años de haber declarado la independencia, bajo el auspicio de un pequeño grupo de jóvenes idealistas que hoy conocemos como la generación del 37, decidimos como pueblo abrazar las ideas de la libertad. El tucumano Alberdi. Primer gran personaje referido en el discurso de Milei a la par de Julio Roca. Obviamente tiene mucho que ver con el orden constitucional argentino, la primera constitución prácticamente réplica de la de Estados Unidos, libro Bases. Ahí vemos como Alberdi habla del modelo de California como un gran admirador, todo lo que tienen que ver con las ideas de libre comercio, mercantilistas, la prosperidad, la riqueza de Estados Unidos. Como les decía recién, el orden, sobre todo el del primer centenario, tiene mucho que ver con este personaje y bueno, todo lo que yace en este cementerio. Así, se sancionó una constitución liberal con el objetivo de asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Sarmiento, que
está en un mucho mejor lugar del que terminó sus días, que una casilla de cartón lamentable que no sé si está en Asunción del Paraguay, que es donde estaba el colegio argentino. Lo cerraron y quedó ahí esa casilla, que era una casilla en su momento importada de Francia, que hacían, pero murió en condiciones deplorables. Esta es la otra gran referencia y bueno, tiene que ver con un personaje muy polémico, también gran encarnación de, cuando uno habla de generación del 80, tuvo que ver con forjar un país en el plano de la Constitución, de la educación, del Estado y de una visión liberal propia de aquella época y de quienes admiraban la cultura y el desarrollo de Estados Unidos. Sarmiento lo había visto en primera persona y también era un gran admirador de la cultura francesa, eso se sabe. Y están todas las huellas, tanto en la gestión educativa en la provincia de Buenos Aires, también quedan rastros en ciudades como Chivilcoy, de las ideas que en aquel momento era la promoción de un modelo de ocupación del terreno muy similar al de los farmers en Estados Unidos. Ahí en Chivilcoy se ve la cuadrícula, una ciudad y además también con campos divididos, eran pequeñas parcelas muy propias del modelo de Estados Unidos. Y bueno, por supuesto, la gran referencia sarmientina allá en aquel extremo donde se ve y se lee debajo de esa águila, civilización y barbarie. El gran rol educativo del Estado fundamental, propio además de la visión liberal, por supuesto, uno de los roles de las misiones básicas del Estado. Así que bueno, aquí estamos, Alberdi, Roca y Sarmiento, las grandes referencias del primer centenario desempolvadas por Milei en su discurso de apertura de la gestión. Sabemos que será duro, por eso quiero también traerles una frase sobresaliente de uno de los mejores presidentes de la historia argentina, que fue Julio Argentino Roca. Y llegó la otra referencia ineludible de Milei a la par de Alberdi, el general Roca, con dos menciones aquí en su tumba: la campaña del desierto, 1879, los pactos con Chile, 1902. Referencia ineludible de la Argentina del primer centenario en cuanto a dos procesos: Nation y State Building. Basta con ver el mapa de Argentina en la época previa a Roca, llegaba solamente hasta la mitad de lo que es hoy la provincia de Buenos Aires. Ya hacia el sur, en manos de todo lo que eran los aborígenes, aquello que se puso después tan de moda como pueblos originarios en estos años. La otra gran referencia nacional, la Constitución Liberal de Alberdi, a imagen
y semejanza de la de Estados Unidos, con esa gran admiración por el estado de California. Y bueno, y en el caso de Roca, la instrumentación, todo el proceso de construcción tanto de la nación como del estado del primer centenario. Y algo que me toca a mí en particular a nivel familiar, que de los dos inmigrantes que vinieron de Italia, el hermano de mi bisabuelo fue director de aduanas ungido por Julio Roca y que precisamente le puso a su hijo Julio Argentino, Troisi en este caso. Parecen cosas viejas, pero bueno, este es el viaje que nos propone Milei a los 70 años de peronismo, agregarle los 30 de irigoyenismo y toda esta excursión vintage a los tiempos del primer centenario que descansa y que obviamente con este nuevo presidente está claro de que habían quedado cuentas pendientes con aquella época, más allá de que muchos de sus rasgos ya están incorporados en, sobre todo, esta bella ciudad de Buenos Aires con sus palacios, la Avenida de Mayo, la Estación de Retiro, los bosques de Palermo, todo el modelo de la generación del 80, del cual fue un gran retoño, una encarnación, el general Roca. Bueno, y el último stop, me voy a tener que hacer una escapada a la otra referencia que hizo Milei, que tiene mucho que ver con el modelo del primer centenario, pero ya en lo que hizo a todo lo que fue la promoción de la educación y ese plus que tuvo la Argentina en cuanto a la educación básica. Domingo Faustino Sarmiento, que también yace en este cementerio, y todo lo que fue el proceso, también muy inspirado. Sabemos de la admiración de Sarmiento por Estados Unidos, que se reflejó en esa promoción de la inmigración de maestras de Nueva Inglaterra, Argentina en aquella época, un poco exagerado por la mitología. Eran un puñado de maestras que, bueno, nosotros de chicos por ahí pensábamos en grandes cantidades, pero no fue tan así, pero bueno. Los mitos fundacionales son, de alguna forma, no solo ocurre acá en Argentina, en todos los países se da lo mismo.